Hoy es martes 3 de marzo de 2026 y arrancamos una nueva inmersión documental. Un análisis exhaustivo que, sinceramente, obliga a replantear gran parte de la arquitectura sobre la que se sostiene nuestro mundo. Ujú. El propósito de esta sesión es alejarse por completo de la ficción cinematográfica o de esas narrativas apocalípticas de la cultura popular. Queremos entrar en una evaluación rigurosa, cruda y puramente científica sobre las implicaciones reales de una tercera guerra mundial en el escenario actual. Y para lograr esa precisión hemos cruzado una pila documental que, a ver, es bastante densa. Ya te digo, ¿tela? Sí, estamos manejando pronósticos de seguridad y geopolítica del periodo 2024-2026, los modelos climáticos más avanzados disponibles sobre la mecánica del invierno nuclear y una serie de estudios impresionantes sobre la resiliencia estructural de nuestra cadena de suministro alimentario a nivel global. La misión de este análisis profundo es doble. Por un lado, dimensionar con precisión métrica la devastación física y climática descrita en estos informes, Exacto. y por otro, mapear la geografía de la supervivencia, es decir, identificar cuáles serían los nodos reales que permitirían la continuidad civilizatoria, poniendo la lupa sobre el rol fundamental que jugaría América Latina. Ojo con eso, que es clave. Totalmente. Pero antes de entrar en los modelos bélicos, hay un apunte imprescindible que debemos hacer sobre el material de origen para quienes nos escuchan. Fundamental. Hay que hacer una pausa aquí porque varias de las proyecciones estratégicas y documentos que vamos a desgranar hoy analizan conflictos abiertos y tensiones contemporáneas muy complejas. Ujú. Hablamos de la situación entre Rusia y Ucrania, o de la escalada en Oriente Medio involucrando a Israel e Irán, entre otros actores. Al diseccionar estos documentos, es imperativo dejar meridianamente claro que este análisis no adopta ninguna postura política. ¿Ninguna en absoluto? No hay un sesgo de izquierdas ni de derechas, ni se asume ninguna agenda nacional o internacional. Tampoco hay bajo ningún concepto un respaldo a las acciones militares, doctrinas o decisiones políticas que figuran en las fuentes. El enfoque es 100% analítico. Se trata de informar de manera estéril e imparcial sobre los vectores de riesgo, los escenarios tácticos y los datos climáticos, reflejando únicamente lo que está documentado en el material aportado. Eso es. Con esa premisa clara y la vista puesta en la evidencia empírica, vale, vamos a desglosar esto. Atendiendo a los informes de inteligencia actuales, ¿cuál es la radiografía geopolítica exacta en este momento? Pues a ver, la radiografía muestra una transición de fase completa hacia lo que los analistas militares definen como la tercera era nuclear. Tercera era, sí. Y hay que entender que esto difiere radicalmente de la Guerra Fría. Aquel periodo, con toda su tensión existencial, operaba bajo una arquitectura bilateral. Era un juego de suma cero entre dos superpotencias con reglas de disuasión relativamente legibles. Claro, era un bloque contra otro. Exacto. El paradigma actual es de una fragmentación asimétrica masiva. Tenemos grandes potencias en competencia sistémica, pero también potencias regionales con arsenales propios y unas agendas, digamos, muy agresivas. Y muy impredecibles también. Totalmente. Fíjate que los análisis de contingencia de 2025 cifran el riesgo anual de una detonación nuclear inadvertida o accidental en una horquilla del 0,3% al 3%. Y es una horquilla que, según los textos, presenta una preocupante tendencia al alza, Ujú. sobre todo por una variable técnica que lo cambia absolutamente todo: la inteligencia artificial. Ese es el gran tema. Es que la integración de la IA en los sistemas de mando y control, de alerta temprana y en la evaluación de amenazas está comprimiendo los tiempos de respuesta. Ya no hay margen para que un comité humano evalúe sosegadamente si un eco en el radar es un ataque preventivo o un simple fallo del sensor. Esa compresión temporal es crítica. Al reducir la ventana de decisión a escasos minutos, el factor humano de verificación, esa pausa prudencial que, ojo, nos salvó en crisis pasadas como la de los misiles en Cuba, se evapora. Desaparece por completo. El sistema se vuelve hipersensible a lo que en el argot llamamos flashpoints o puntos de ignición tácticos. Y los documentos mencionan varios de estos flashpoints recientes que ilustran perfectamente esa hipersensibilidad. Por ejemplo, el dossier menciona la operación Telaraña de junio de 2025. Sí, un caso de estudio brutal.
una campaña de ataques con drones de largo alcance ucranianos que lograron penetrar y golpear bases de aviación estratégicas rusas distribuidas a lo largo de 5 usos horarios diferentes. Es una locura logística. Lo es. Y esa capacidad de proyección de fuerza sobre la tríada nuclear de una superpotencia, sumada a la revisión formal de la doctrina atómica rusa en 2024, rebaja muchísimo el umbral teórico para un contragolpe no convencional. Claro. Y el tablero no acaba ahí, porque los archivos también recogen la Operación León naciente en Oriente Medio. También en 2025. Exacto. Enfocada en neutralizar la infraestructura de enriquecimiento de uranio iraní, apuntando a complejos como Natanz o Kondab. La fricción, como señalan las fuentes, es constante y sistémica. Y cuando esa fricción supera el límite de contención, la cascada de aniquilación directa tiene una geografía muy definida. Vamos a repasar el mapa, porque asusta. Obviamente, las potencias nucleares declaradas representan la zona cero inmediata. Hablamos de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Los sospechosos habituales, digamos. Sí, pero los modelos estratégicos expanden ese círculo de destrucción absoluta hacia los aliados. Aquí es donde entra Europa. Exactamente. En Europa, la arquitectura de disuasión compartida de la OTAN convierte en objetivos primarios a naciones como Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Turquía. Básicamente por albergar armamento en sus bases. Correcto. Los centros neurálgicos, nodos de comunicación y complejos industriales de todo este bloque quedarían neutralizados, literalmente borrados de la red en las primeras 12 a 24 horas. Esa fase inicial de intercambio de megatones es espeluznante. Yo como investigadora al leer esto te quedas helada. Es normal. Pero al adentrarse en los informes climatológicos, resulta evidente que la destrucción directa es solo un prólogo. Sí. La intuición general asume que el infierno nuclear termina cuando caen las bombas y se asienta la radiación local. Sin embargo, la ciencia atmosférica dibuja un escenario diametralmente opuesto. Lo fascinante aquí es que si analizamos los vectores de mortalidad global, el armamento nuclear no es principalmente un arma de destrucción explosiva, sino un arma de alteración ecológica masiva. ¿Qué concepto más potente? Alteración ecológica masiva. Es que el colapso no viene por la onda expansiva ni por los pulsos electromagnéticos en sí, sino por el efecto dominó sobre la biosfera. Y la mecánica de ese colapso es de una escala difícil de procesar, francamente. Los modelos plantean un intercambio a gran escala entre Estados Unidos y Rusia. Las detonaciones tácticas y estratégicas sobre cientos de áreas metropolitanas y refinerías no solo vaporizan el entorno, sino que desencadenan tormentas de fuego a nivel continental. Literalmente tormentas de fuego. Y estas tormentas actúan como chimeneas termodinómicas gigantescas, inyectando alrededor de 150 teragramos de hollín negro puro directamente en la estratosfera. 150 millones de toneladas. Es una barbaridad. Estamos hablando de una masa opaca que se asienta a una altitud donde no hay fenómenos meteorológicos. No hay nubes, no hay lluvia que pueda lavar y precipitar esas partículas de vuelta a la superficie. Para parametrizar ese evento, los equipos de investigación recurren a simulaciones muy complejas, como el modelo WACS-CM4. Que es uno de los más avanzados, ¿no? Sí, es uno de los modelos del sistema terrestre más precisos de la actualidad. Divide la atmósfera en 66 capas verticales, llegando hasta los 140 kilómetros de altitud. ¡Madre mía! Y la dinámica de fluidos en este escenario es implacable. Ese manto de 150 teragramos de hollín absorbe la radiación solar en las capas altas. Claro, retiene todo el calor arriba. Exacto. El resultado es un sobrecalentamiento brutal de la estratosfera, mientras que la superficie terrestre, privada de luz, se sume en una glaciación repentina. ¿Oscuridad total? Hablamos de caídas térmicas que instaurarían temperaturas bajo cero de forma sostenida en todo el hemisferio norte, suprimiendo por completo la temporada estival. El verano desaparece. Y el impacto no se queda en las latitudes altas, que es lo más preocupante. Esta anomalía térmica altera la circulación global de Hadley y desplaza la zona de convergencia intertropical de forma drástica, entre 2 y 6 grados de latitud hacia el sur. En la práctica, esto significa la aniquilación de los sistemas de monzones. Las lluvias estacionales de las que dependen, económica y vitalmente, miles de millones de personas en todo el sudeste asiático y el África subsahariana simplemente dejarían de producirse. Se secan. Y además, el modelo añade una capa extra de hostilidad medioambiental a medio plazo. Por si fuera poco. Por si fuera poco, sí.
Las propias detonaciones sintetizan volúmenes inmensos de óxidos de nitrógeno. Estos compuestos, inyectados en una estratosfera artificialmente sobrecalentada por el hollín, actúan como un catalizador letal para el ozono. Destrozan la capa. Literalmente, la capa de ozono sufriría una degradación severa, casi total en muchas latitudes. Esto genera una paradoja temporal terrorífica que está documentada en las fuentes. Años después del conflicto, cuando las partículas de hollín comiencen finalmente a flocular y precipitar, y el cielo recupere cierta claridad, el peligro no disminuye. No, ¿qué va? Cambia de forma. La radiación ultravioleta UVB inundaría la superficie en niveles intolerables para la biología terrestre. Radiación directa, sin filtro. Eso es. Los informes detallan desde un daño genético masivo en el fitoplancton y la flora restante, hasta una incidencia de ceguera epidémica en la fauna y tasas astronómicas de cáncer de piel en los supervivientes humanos expuestos. Todo esto converge en el verdadero cuello de botella de la supervivencia, que es el sistema alimentario. Claro. Cuando cruzas los datos de oscurecimiento global, congelación superficial y posterior irradiación ultravioleta, la capacidad de sostener la agricultura moderna se desintegra. Se va a cero. En el escenario de inyección máxima de hollín, la producción global de calorías a partir de cultivos básicos se desplomaría un 90% para el tercer o cuarto año. Un 90% de reducción. Es que hay que pararse a pensar en esto. Es la práctica totalidad de la comida. Todo el cinturón del grano, del medio oeste estadounidense, las llanuras canadienses, la producción europea, el trigo ucraniano y ruso, el arroz en China, todos esos motores calóricos se apagan de golpe. Las proyecciones epidemiológicas calculan que más de 5.000 millones de seres humanos fallecerían por inanición aguda. Es vital recalcar esto. La inmensa mayoría de las víctimas mortales de un conflicto termonuclear no verían jamás un destello en el cielo ni un hongo atómico. Morirían de hambre a miles de kilómetros de las zonas de impacto. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que si el hemisferio norte se transforma en una necrópolis helada e infértil, el epicentro geográfico de la humanidad tiene que trasladarse imperativamente. Obligatoriamente hacia el sur. Y tiene una explicación física. Desde una perspectiva de dinámica de fluidos atmosféricos, el ecuador funciona como una especie de barrera difusora. A ver, explícanos esto. Pues que la transferencia de masas de aire contaminado, hollín y radionucleidos desde las zonas de detonación septentrionales hacia el hemisferio sur es un proceso lento y diluido. Tarda mucho más en llegar. Exacto. Esa protección atmosférica, combinado con la inmensa proporción de masa oceánica del hemisferio sur, que actúa como un amortiguador térmico monumental frente a las heladas, señala a naciones como Nueva Zelanda, Australia o Islandia como posibles reductos. Pero claro, al someter a estos países a pruebas de estrés logístico y estratégico, las fuentes revelan fisuras importantes, no son refugios perfectos. Para nada. Por ejemplo, Australia, pese a su indudable capacidad cerealística, mantiene una profunda integración militar con las potencias del norte e infraestructura de inteligencia y comunicaciones conjuntas. Bases compartidas, sí. Exacto. Lo que la sitúa directamente en el mapa de objetivos nucleares secundarios. Nueva Zelanda, por su parte, ofrece un aislamiento geográfico soberbio, pero sufre de una extrema fragilidad en su cadena de suministros. Es una isla muy remota, al fin y al cabo. Y su agricultura mecanizada depende umbilicalmente de la importación constante de hidrocarburos refinados y fertilizantes. Si la red marítima mercante global se detiene, la capacidad agraria neozelandesa retrocede un siglo en cuestión de semanas. Se quedan bloqueados. Aquí es donde se pone realmente interesante el cruce de datos, porque los estudios de resiliencia giran el foco hacia otra macrorregión, América Latina. El bloque de América Latina. Y muy singularmente el Cono Sur, que se revela en los modelos como la principal póliza de seguro biológico del planeta. Son palabras mayores. Sí. Naciones como Argentina y Uruguay destacan en los informes como auténticos gigantes de la resiliencia sistémica. Hablamos de extensiones masivas de tierras arables ubicadas en latitudes templadas meridionales, que están alejadas de los principales vectores de ataque y de la circulación de hollín primario. Hay una estadística en el dossier que, la verdad, redefine por completo el peso estratégico de la región. Argentina, solo en su configuración agrícola actual, tiene una producción de calorías brutas capaz de alimentar a unas 600 millones de personas. 600 millones. Es brutal. Hablamos de 13 veces el tamaño de su propia demografía.
El matiz crítico aquí es que la mayor parte de esa biomasa hoy en día es soja y maíz orientados a la exportación, a la industria de piensos para engorde de ganado en Asia o Europa y a la destilación de biocombustibles. Claro, no se lo comen directamente. No. Pero ahí está el punto clave. El desafío para ellos no es de escasez productiva, es pura agilidad logística. Ujú. Si frente al inicio de un invierno nuclear, la administración de ese país pudiera pivotar de inmediato, intervenir las cosechas y reorientar toda esa biomasa hipercalórica hacia el consumo humano directo, se garantizaría no solo la suficiencia alimentaria nacional. Claro, sobraría. Exacto. Argentina se erigiría como la reserva estratégica central para sostener los remanentes de la civilización entera. Es que resulta fascinante visualizar el impacto demográfico de estas proyecciones. En los paneles de expertos transcritos en las fuentes se debate también muchísimo la geografía de Brasil. Brasil es otro gigante. Por sus dimensiones continentales, su red hídrica y su porcentaje de suelo cultivable, se estima que podría absorber y asentar estructuralmente a 1.000 millones de personas. 1.000 millones, uff. Y ojo, incluso surge el humor negro en los foros técnicos. Algún analista apuntaba que, debido a esa glaciación antropogénica que supondría el hollín, veríamos florecer una potente industria de estaciones de esquí en los estados del sur de Brasil. Madre mía, humor muy, muy oscuro. Ya ves. Por otro lado, la orografía de Chile aporta otra capa de invulnerabilidad espectacular. La cordillera. Eso es. Una nación entera encapsulada entre la formidable barrera montañosa de los Andes al este y la vastedad del Pacífico al oeste. Esto le confiere un aislamiento sanitario y climático sin parangón. Totalmente. Y a esta ecuación latinoamericana hay que sumarle una variable geopolítica que, a menudo pasa desapercibida, pero que en un escenario de colapso norteño cobra un valor incalculable. Me refiero a la Antártida. Ah, sí, la caja negra. Gracias al Tratado Antártico, que ha mantenido el continente completamente desmilitarizado, la Antártida operaría como la última bóveda de seguridad de la humanidad. Una despensa congelada. Más que eso, el espesor del hielo, la lejanía absoluta y las instalaciones de investigación ya existentes la hacen inmune a la radiación primaria y a los pulsos electromagnéticos. Y el acceso a esa bóveda no es libre, claro. Las llaves logísticas las tienen el sur de Argentina y Chile. Por pura proximidad geográfica. Exacto. La infraestructura portuaria y de aviación polar en ciudades como Ushuaia o Punta Arenas monopolizaría las rutas de acceso viables hacia el continente blanco. Ujú. Si las instalaciones antárticas se transforman en los depositarios del acervo científico, genético y técnico humano, el control físico de esas rutas de suministro dotaría a estas naciones latinoamericanas de una autoridad y un poder de negociación hegemónico a nivel mundial. Básicamente controlarían el futuro. Todo esto nos plantea una geografía del poder completamente invertida. De arriba abajo. Sin embargo, la ventaja posicional debe combinarse obligatoriamente con la preparación civil. Claro, no vale solo con estar en un buen sitio. Exacto. Y es aquí donde los datos de las infraestructuras de defensa revelan disparidades abismales entre distintas naciones, mostrando niveles de complacencia asombrosos en zonas teóricamente muy avanzadas. El contraste es brutal. Las fuentes examinan el tejido de defensa civil europeo y los números son muy reveladores. Por ejemplo, un país como Suiza mantiene una legislación estricta que le otorga capacidad de refugio subterráneo, presurizado y filtrado para el 100% de su padrón poblacional. Es el estándar de oro. Sí, y luego está Finlandia, que presenta un modelo de integración civil ejemplar, con más de 50.000 refugios de doble uso. Lo del doble uso es inteligentísimo. Ya te digo, en tiempos de paz son aparcamientos subterráneos, pistas de hielo o piscinas municipales, pero en menos de 72 horas pueden sellarse para proteger a un 86% de los ciudadanos finlandeses, contando con tecnología avanzada de filtración contra contingencias químicas, biológicas o nucleares. Están preparadísimos. Sí. Pero en el otro extremo del espectro, las fuentes exponen la vulnerabilidad alemana. Ese dato es demoledor. Tras la caída del muro de Berlín, el famoso dividendo de la paz llevó a un desmantelamiento crónico de su infraestructura civil, dejando al país con cobertura de búnkeres para apenas el 0,5% de su población actual. Un 0,5%. ¿Es que esa cifra condena a la intemperie a casi la totalidad del país? Prácticamente a todos. Pero,
Asumiendo la supervivencia inicial en un búnker o asumiendo la ventaja de residir en un nodo refugio del hemisferio sur, la biología acaba imponiendo su norma más estricta. Hay que ingerir calorías. Comer, básicamente. Ante el colapso del 90% de la agricultura a cielo abierto debido a las heladas estivales y a la oscuridad, los estudios agroindustriales delinean un portfolio de lo que llaman dietas de contingencia. Y no estamos hablando de racionar latitas de conservas en un sótano, sino de una reingeniería global de la producción calórica. Una transformación total. El primer paso inmediato que prescriben los modelos es la relocalización geográfica de cultivos resistentes al estrés térmico. Semillas de patata y colza, que toleran mejor el frío, desplazadas rápidamente hacia franjas ecuatoriales que aún mantengan temperaturas no glaciales. También se proyecta un levantamiento masivo, a escala industrial, de invernaderos basados en polímeros básicos para retener la exigua radiación solar que logre traspasar ese velo de hollín. Pero fíjate que el pilar central de esa dieta de supervivencia no estaría en la tierra. Ah, ¿no? Estaría en el agua. ¡Qué curioso! El estudio destaca el cultivo de macroalgas oceánicas como el vector de recuperación más rápido y escalable. Y el razonamiento físico es incontestable, la verdad. Cuenta, cuenta. El océano, por su inmensa masa, posee una inercia térmica muy superior a la corteza terrestre. Tarda muchísimo más en enfriarse. Claro, retiene el calor. Eso es. Y las macroalgas requieren una fracción de la radiación fotosintética que necesita, por ejemplo, el trigo o el maíz. Además, pueden cultivarse en sistemas verticales de cuerdas suspendidas frente a las costas tropicales. Resulta fascinante pensar en las macroalgas como el soporte calórico principal del ser humano, una especie de granja oceánica. Exacto. Y la velocidad de implementación es crítica aquí. Las proyecciones aseguran que, redirigiendo la capacidad marítima y pesquera hacia esta acuicultura extensiva, la producción global de algas podría escalar para cubrir un 45% de la demanda calórica de toda la humanidad en un plazo inferior a 12 meses. ¿En menos de un año? Es brutal. Es una barbaridad. A esto, los ingenieros agrónomos suman técnicas como la extracción de concentrado de proteína de hoja, El LPC, ¿sí? que consiste en procesar mecánicamente biomasa no leñosa, maleza o residuos forestales para extraer un subproducto proteico digerible. Y, por supuesto, la cría intensiva de insectos detritívoros capaces de convertir desechos orgánicos en proteína animal. A ver, todo esto es técnicamente plausible. La biotecnología y la logística teórica respaldan estos planes de contingencia al 100%. Sí. Pero hay una variable que los modelos climáticos y agrícolas simplemente no pueden controlar, y que los sociólogos señalan como el verdadero talón de Aquiles de la especie. ¿La cohesión humana? Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la cruda realidad es que puedes diseñar las cuerdas de algas más eficientes y los invernaderos más robustos, pero si el tejido social se desintegra, la tecnología es irrelevante. Totalmente inútil. Ese es el factor multiplicador del desastre. Los documentos advierten de forma contundente sobre la fragilidad estatal. Es un punto crítico. Aquellos países que ya en tiempos de relativa normalidad dependen del Programa Mundial de Alimentos o que mantienen infraestructuras institucionales precarias, sufrirían un colapso en la cadena de mando casi de inmediato, al cortarse la logística global. En cuestión de días. Y ojo, la advertencia se extiende a naciones económicamente muy fuertes, pero sociológicamente fracturadas. Claro, es que el nivel de confianza pública en las instituciones es el verdadero barómetro de supervivencia. Pensemos en lo que implicaría. Para implementar racionamientos severos, movilizar millones de hectáreas para cultivos de emergencia o gestionar un flujo masivo de refugiados climáticos, se requiere una obediencia civil y un consenso social formidables. Una unidad que rara vez vemos hoy en día. Exactamente. En sociedades que muestran altos índices de polarización extrema o un tejido cívico degradado, esa cooperación es quimérica. Es imposible. El riesgo de guerras civiles locales por el control de un simple silo de grano o una planta potabilizadora anularía rápidamente cualquier aislamiento geográfico o riqueza agrícola natural que el país poseyera. Queda clarísimo que la polarización crónica deja de ser un problema de debate público para convertirse, literalmente, en un factor de riesgo sistémico de mortalidad masiva ante una crisis de esta magnitud. Es una vulnerabilidad estructural. Y reflexionar sobre esto resulta esencial.
Explorar esta documentación no persigue en absoluto alimentar un morbo catastrofista para quienes nos escuchan. No, para nada. Al contrario, funciona como una radiografía de altísimo contraste que desnuda las fragilidades estructurales de nuestra civilización actual. Subraya lo hiperconectados y a la vez hipervulnerables que somos a la disrupción logística. Totalmente. La construcción de resiliencia real, ya sea invirtiendo en redundancia alimentaria o de manera aún más apremiante, restaurando la cohesión y la confianza en nuestras sociedades, no es un plan para el día después de un intercambio balístico, es un mandato estratégico ineludible en el presente, hoy. Y fíjate que ese mandato nos deja a las puertas de un cambio de paradigma total. A ver, Como apunte final, hay una reflexión que subyace en la convergencia de todos estos datos. te escucho. Si en un escenario post-ruptura, la continuidad biológica y cultural de la civilización queda encomendada a un puñado de naciones en latitudes australes, Sí, si un territorio, digamos, Argentina o el sur de Chile, se ve forzado por la termodinámica y el colapso del norte a albergar, proteger y alimentar a los supervivientes de decenas de naciones disueltas. ¿Qué ocurre entonces con la definición de frontera? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué viabilidad tiene la identidad nacional clásica en un contexto así? Cuando un país se transforma de facto en el único arca de salvamento de la especie humana, cabe preguntarse si ese territorio puede seguir perteneciendo exclusivamente a la soberanía de su padrón histórico. Claro, o si pasa a ser otra cosa. Exacto. O si la urgencia evolutiva lo convierte inevitablemente en un dominio posnacional, un patrimonio colectivo dictado por la mera necesidad de no extinguirse. Madre mía, es una disonancia cognitiva profunda, desde luego. Es un planteamiento que desdibuja por completo las líneas de los mapas que hoy, de forma ingenua, damos por inmutables. Totalmente. Hay que tener en cuenta estas fracturas potenciales para entender el valor real de la estabilidad global. Hasta aquí nuestra inmersión documental de hoy. Hay que mantener siempre viva esa chispa de análisis crítico y cuestionar la aparente solidez del suelo que pisamos. Un saludo y hasta el próximo análisis.